Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la cuarta y última clase de la primera escuela virtual de la red PPAL bajo el título Desarrollo Latinoamericano y la Agenda 2030. El tema de hoy será Gobernanza y Coordinación de Actores y contamos con la presencia de dos conferencistas, Octavio Sotomayor y Elizabeth Mora. A los dos nuestros agradecimientos por aceptar la invitación. Les presentaré brevemente a los invitados. Octavio Sotomayor, ingeniero agrónomo, graduado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile, máster en Ciencias Económicas, obteniendo el título en AgroParis Tech en Francia. Ha sido director nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas del Instituto de Desarrollo Agropecuario en el Ministerio de Agricultura de Chile. Trabajó como oficial de Asuntos Económicos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y actualmente se desempeña como consultor de la CEPAL y como socio de la oficina Qualitas Agroconsultores. Elizabeth Mora es coordinadora regional de desarrollo circular del ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad para América del Sur, desde 2021. Graduada en turismo por el Centro Universitario Iberoamericano, es especialista en cooperación internacional descentralizada con maestría en gobierno y administración pública por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció el cargo de coordinadora de Relaciones Internacionales Bilaterales en la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Prefectura de São Paulo, en Brasil, entre 2015 y 2021. A lo largo de su carrera ha trabajado en proyectos vinculados a las áreas de gestión de residuos, seguridad alimentaria, derechos humanos, cultura, movilidad urbana, ciudades inteligentes y planificación urbana. Octavio, tienes la palabra por 30 minutos y en la secuencia escucharemos a Elizabeth por igual tiempo para posteriormente iniciar el debate con las preguntas que los participantes puedan ir haciendo e inclusive colocando ya en el chat. Octavio, por favor. Ya, bueno, muchas gracias, Doris, por la invitación. La verdad que es un placer compartir algunas ideas con ustedes. Voy a tratar de echar a las profundidades del tema, por lo menos cómo las veo yo. Y si me atraso mucho, Doris, te pido que unos 5 minutos antes me avises para yo apretar y respetar el plazo, ¿ya? Entonces, bueno, yo traté de hacerme cargo del tema gobernanza en el contexto actual y lo planteé como de una perspectiva más académica, ¿ya? Por eso le llamé a esta charla una propuesta de investigación. Si podemos avanzar. Entre paréntesis, les pido disculpas, se me apagó el computador, así que Doris está pasando el PPT, voy a tener que estar permanentemente recordando. Pero bueno, para entrar al derecho al tema, esta presentación tiene esos 5 subtemas: algo sobre el debate internacional, algo sobre el problema de la coordinación. Yo quiero también hacerle explícito que, lo voy a explicar después, pero aquí hay una opción por una cierta corriente sociológica que es el enfoque de sistemas sociales. Algo voy a hablar sobre transformación del sistema agroalimentario, que es lo que todos estamos buscando, y termino con algunas conclusiones. Adelante, Doris, por favor. Bueno, sobre el debate, si puedes avanzar, yo creo que esto me lo voy a ahorrar porque yo creo que lo tenemos todo bastante claro. Yo noto que hay una angustia, ¿no es cierto?, en todas partes, en Naciones Unidas, en los países, en las sociedades, en el mundo rural. Tenemos muchas crisis sistémicas, ¿ya? El cambio climático es la primera, pero está la pandemia, en fin, todo lo que ustedes saben. Y yo, para ir rápido, quiero decirles que, entre otras cosas, ¿no es cierto?, esto repercute en el tema fiscal, ¿ya? Yo quiero agarrar ese tema, el tema de la restricción fiscal, porque eso tiene directa relación con la gobernanza y con la ejecución de programas públicos, ¿no es cierto?, de políticas públicas, que es lo que anima a esta red en la cual estamos participando. Entonces, tenemos un dato: poca plata para ministerios sectoriales como agricultura, economía, medio ambiente y similares. Si podemos avanzar. Y hay un debate, ¿no es cierto? Hay un debate, está el tema de los ODS, por supuesto, como marco general, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, la Agenda 2030, muchas conferencias, ¿ya?
Y sobre todo yo quisiera resaltar el tema, la cumbre de sistemas alimentarios que se hizo en Nueva York, en Naciones Unidas, en septiembre del año 21. Esa cumbre se han creado una serie de grupos de trabajo y se sigue trabajando a nivel internacional en una coordinación que no es sencilla, ¿no es cierto? Coordinar a países es muy complicado. La siguiente, por favor. Bueno, y eso, todo esto pasa en un contexto, como yo les decía, de crisis sistémica, un mundo en donde hay muchos centros, ya no hay un solo centro o dos, un mundo donde no hay teleología, no hay un proyecto social de largo plazo, hay una cierta confusión, en mi opinión, conceptual. Ya estamos todos como buscando salidas a una situación mundial que es muy compleja. ¿Ya? Los problemas son cada vez más graves, hay un problema con la gobernabilidad, ¿ya? Las sociedades son muy diversas, muy heterogéneas. Yo quiero agarrar después esta palabra de la heterogeneidad como palabra clave, y también me parece muy importante para ir mostrando mis cartas, mi enfoque. Yo por lo menos creo que es interesante ver a la sociedad como una sociedad en donde hay muchos sistemas que están coexistiendo, ¿ya? Enfoque de sistemas sociales. Voy a después entrar un poquito más en detalle, ¿ya? Entonces, la pregunta es cómo organizar la heterogeneidad. En mi opinión, esa es la gran pregunta. El concepto de heterogeneidad estructural es un concepto muy cepalino de los años 50 que sigue siendo plenamente vigente, ¿cierto? Las sociedades son heterogéneas, las sociedades latinoamericanas, pero yo quiero agregar humildemente esta idea de organizar la heterogeneidad. Creo que es una mirada que agrega valor, que quizá abre una perspectiva interesante que podemos explorar, ¿no? Quiero que es organizar, ¿ya?, una heterogeneidad, reconocer esta diversidad y ver cómo cada entidad, cada sistema, ¿no es cierto?, evoluciona y cómo cada sistema encuentra su propio equilibrio, ¿ya? Bueno, por otro lado hay un fenómeno de globalización, ¿no es cierto? Sigue la globalización, se está interconectando todo. La OMC está media detenida en este minuto, ¿ya? Pero la digitalización, alguien ha dicho, la nueva globalización es la digitalización, todo se va interconectando, se produce una integración funcional, ¿ya? Lo que es muy interesante también es muy riesgoso. Ustedes han visto el debate que hay en este minuto sobre inteligencia artificial, pero bueno, pero hay una tendencia, ¿ya?, y de la cual yo creo tenemos que hacernos cargo. Si podemos avanzar, Doris. Bueno, y yo quiero hablar del sistema alimentario. Mi perspectiva es la perspectiva agrícola, alimentaria, rural, si ustedes quieren, y yo no quiero entrar en detalle. Lo único que quiero resaltar con este slide es que nosotros tenemos que trabajar siempre, en todos los niveles, con este concepto de sistema alimentario, y eso básicamente implica conectar desde la producción y sus externalidades ambientales hasta el consumidor y los desechos, ¿no es cierto? La cadena completa, el ciclo completo, ¿ya? Por eso les puse, entre paréntesis, en la tapa de esta presentación, les puse no es casual, ¿ya? Es un círculo, un bucle, si ustedes quieren, ¿ya? En general, yo voy a tratar de trabajar esta idea de sistema, de bucle, de autoorganización. Eso es lo que yo quiero tratar de transmitirles en la presentación. Si podemos avanzar. Bueno, y los desafíos del sistema alimentario los conocemos todos, ¿no es cierto? Son 10.000 millones de personas, hay 500 millones de productores en el mundo, y algo que no es menor es que el sector alimentario emite mucho gas de efecto invernadero. Ya hoy día la agricultura está en tela de juicio, necesitamos nuevos modelos productivos. Ese es un tema de fondo, yo no me voy a detener, lo voy a dar por sentado. Si podemos avanzar. Bueno, entonces, pospandemia, reactivación, relanzar la economía, nuevas crisis sistémicas, operar dentro de los límites del planeta. Los países están muy presionados, vuelvo a esa idea, restricción fiscal, problemas de legitimidad política, corrupción, en fin, la situación en América Latina es muy compleja y la pregunta es, bueno, ¿cómo salimos de este impasse y cómo creamos una sociedad más orgánica, más integrada, que yo creo lo que todos estamos buscando? Y a mí hay una frase que me gusta mucho de Becker, un sociólogo alemán, que dice que la crisis es una manera
a través de la cual la sociedad se asegura de que todos sepan que ciertas cosas no pueden seguir de la misma manera. Creo que las crisis, los seres humanos, los países, las sociedades aprenden de las grandes crisis, en el fondo. Tiene que venirle a uno un ataque al corazón, a veces para dejar de fumar. Los países son más o menos parecidos. Entonces, tenemos que avanzar hacia nuevos modelos. Yo ahí simplemente me atrevía también a sugerir una definición de transición agroecológica que a mí me gusta mucho, pero no quiero entrar en ese tema porque no es el foco de esta presentación. Por favor, si podemos seguir, Doris. Entonces, voy entrando al foco, ¿ya? El problema es cómo le damos gobernabilidad a los sistemas mundiales. Si podemos avanzar. Yo creo que está claro, hay que anticipar, gestionar conflictos, diseñar mecanismos de gobernanza, eso es lo que todos andamos buscando. Ya lo dije, mucha transición. Hoy día el modelo industrial está absolutamente cuestionado, tenemos que evolucionar y eso implica nuevos modelos productivos y nuevas políticas públicas. Tenemos poca plata, no hay recursos, tenemos que inventar nuevas políticas públicas para gestionar esta complejidad, esta sociedad mundial. Si podemos avanzar. Entonces, el tema es cómo le damos gobernanza a los procesos. A mí me gusta mucho esa definición de gobernanza de Maynes, de proveer bienes colectivos o para producir e implementar colectivamente reglas vinculantes, ¿no es cierto? Esa es una buena definición. Otros dicen gobernanza en la suma de interacciones entre todos. A mí me gusta la idea de gobernanza porque además yo creo que ella en el fondo da cuenta de una filosofía de la acción pública que hace del ciudadano un actor. ¿Ya? Yo creo que todos estamos claros en que hoy día todos tienen que ser actores activos, porque hay una crisis de gobernabilidad. O sea, dicho de otro modo, los gobiernos no pueden solos. Ese es el mensaje principal de este slide. Si podemos avanzar. Bueno, una reflexión, no, sí, muy rápido, sí, una reflexión más sociológica, si ustedes quieren, sobre gobernanza. Siempre se ha dicho que hay tres tipos de coordinación, ¿no es cierto? Jerarquía, mercado, redes, cada una tiene reglas específicas. Jerarquía, ¿no es cierto?, es cuando un tribunal dice se hace tal cosa, ahí no hay discusión. Mercado son los precios, ¿ya? Redes son las confianzas. Y hay una mezcla, ¿ya? Cada país, cada situación, cada territorio, cada cadena combina jerarquía, mercados, redes. Y el tema entonces es cómo coordinar gente, cómo tomar decisiones vinculantes y algo muy importante, cómo luego hacer cumplir esas reglas, lo que se dice normalmente el enforcement. Y ahí hay varias herramientas, ¿no es cierto? Voy a hablar un poquito más de eso más adelante, pero hoy día está de moda, ¿no es cierto?, el generar instancias de participación deliberativa de distintos formatos, y también está de moda el tema de la coordinación por proyectos. ¿Ya? Voy a hablar un poquito más sobre la coordinación por proyectos, si podemos avanzar. Ahora, yo creo que hay un problema del cual nosotros latinoamericanos tenemos que hacernos cargo, que es qué pasa cuando tenemos baja capacidad estatal. En inglés existe una palabra, statehood, no tiene traducción al español. La traducción es capacidad estatal. Y la pregunta entonces, que yo creo, yo por lo menos como funcionario público, me la he hecho en Chile y en otros países, es qué pasa cuando hay corrupción, qué pasa cuando hay contrabando, qué pasa cuando hay una peste y el organismo sanitario no tiene presupuesto, o qué pasa cuando hay una sequía y el Estado no tiene plata para resolver el tema del agua, ¿ya? Que son problemas frecuentes, ¿no es cierto?, que encontramos en América Latina y que en particular en el sector rural son muy fuertes. ¿Qué pasa entonces cuando hay baja capacidad estatal? Yo creo que esa es la pregunta central que tenemos que resolver de cara a los desafíos de futuro. Y bueno, solamente les quiero comentar, no, lo voy a ver un poquito más adelante. Avancemos, Doris, porque no quiero entrar en mucho detalle, ahí está la referencia. Para resolver esa pregunta, el qué pasa, si podemos avanzar,
Yo por lo menos en mi carrera profesional he hecho apelación al enfoque de sistemas sociales. Esta es una corriente sociológica en donde hay un sociólogo alemán muy conocido, Niklas Luhmann. Luhmann es un teórico, ¿no es cierto?, de la sistémica aplicada a la sociedad. Él es muy biológico, ¿ya? De hecho está muy influido, entre otros, por muchos biólogos, entre otros Francisco Varela, un compatriota chileno que es muy influyente en todo el debate sobre complejidad, sobre sistémica, sobre ciencias cognitivas. Y yo por lo menos les quiero comentar de que, bueno, Luhmann ha sido criticado, ¿eh? Porque dicen que Luhmann solo describe y los problemas mundiales son tan graves que hay que intervenir. Bueno, existen post-lumanianos, discípulos de él como Bilke y otros, Becker, el que cité, y ellos dicen, no, hay que intervenir, pero hay que utilizar el enfoque de sistemas sociales para resolver o ayudar a resolver los problemas de gobernabilidad. ¿Ya? Esto es bien complejo, esta literatura, podríamos discutir mucho. Yo la verdad que solo quiero dar un pantallazo, una señal de un poco cuál es la corriente intelectual que funda la opinión que yo estoy dando sobre el tema gobernanza. Si podemos avanzar entonces, Doris, a mí me parece que en esa idea de intervenir, ¿ya?, de no solo describir cómo funcionan los sistemas sociales, sino intervenir para resolver los problemas mundiales, a mí me parece muy interesante toda una corriente sociológica que reflexiona sobre el tema de, en el fondo, producción de orden sin apelar a sistemas, no necesariamente apelando a sistemas jerárquicos de coordinación. Cómo producir orden utilizando sistemas autorregulados de coordinación, ¿ya? Y en esa línea, el concepto de orientación contextual descentralizada es muy interesante, creo yo, ¿ya? Por lo menos en mi experiencia como funcionario público en Chile, en el ministerio, yo la verdad que lo apliqué, creo que con éxito. Yo creo que cuando uno quiere coordinar, lo primero que tiene que hacer es escuchar a su interlocutor, entender su lógica interna, entender sus expectativas, como diría Luhmann, y luego hacer la conexión, ¿ya?, y conectar la oferta pública, el programa público con esos intereses que tiene esa cooperativa, ese productor, ese empresario, esa asociación, ese grupo universitario. ¿Ya? Da lo mismo, cualquier sistema vinculado al mundo rural. Creo que esa lógica es muy interesante. ¿Ya? Y eso entonces supone lo que estos sociólogos le llaman orientación contextual, es decir, un marco, poner el énfasis en las intervenciones estratégicas, poner el énfasis, tratar de generar un consenso respecto de hacia dónde debe ir el sistema, del cual el territorio, la cooperativa, cualquiera sea la entidad. Y en ese sentido, a mí me parece que, por lo menos ha sido mi experiencia, yo a esta altura de mi vida creo más en un enfoque que intenta conectarse con el otro, más que en el enfoque de comisiones interministeriales, sobre todo desarrollo rural, que se han usado muchas veces en América Latina. ¿No? Es un enfoque top-down, en donde hay muchos ministerios, 15 ministerios, se coordinan y tratan de implementar un programa. Yo la verdad creo más en la coordinación por proyecto. Creo que es cierto, siempre está bien la coordinación interministerial, pero tiene que ser suave porque es muy costosa. Los costos de transacción para coordinar ministerios son muy altos. Cada ministerio tiene su propia lógica, sus propias metas, sus propios liderazgos, intereses. Entonces, creo que esta reflexión que yo les estoy haciendo, una de las conclusiones es que en el caso, por ejemplo, de desarrollo rural, es preferible provocar 100 proyectos en la base social que van subiendo y desde abajo hacia arriba van generando esquemas de coordinación. Si podemos avanzar, Doris, porque estoy quizá muy abstracto. Bueno, ahí hay una tipología. Solo voy a comentar lo que está en negritas a la izquierda. Hay tres tipos, ¿no es cierto?, de modelos de gobernanza: los que están realizados por el gobierno, los que son alianza público-privada y los que son realizadas sin el gobierno. Cada uno, ahí tienen ustedes una tipología de esquemas, de modelos de gobernanza específicos
para cada uno de los niveles. Y si agarramos el segmento alianza público-privada, el segmento del medio, Doris, si puedes avanzar, ustedes van a ver en el siguiente slide una serie de ejemplos concretos de alianzas público-privadas. También uno puede hacer una tipificación, ¿ya? Hay cooptación, a veces del Estado. Si me escuchan bien, ¿sí? Entonces, ahí hay una tipología, no tengo tiempo, Doris, si podemos avanzar. Quiero llegar a la parte más operacional. Bueno, paso, entonces, dado este enfoque que yo les comenté, sistemas sociales, todo lo que gira alrededor de lo circular, autoorganización, cooperativismo, codiseño, en fin, todo lo que tiene que ver con protagonismo de la sociedad civil, si podemos avanzar, tratemos de aplicarlo al sistema alimentario. Lo primero es que cuando uno trabaja en el tema alimentario, claramente ve dos tipos de jurisdicciones. Esto es lo mismo, ¿ya? Lo primero es la escala administrativa, ¿no es cierto? El municipio, la región, el Estado, y lo otro son las entidades especializadas, ¿ya? El Comité de Sanidad, el Comité de Riego, las entidades estatales que están organizadas para resolver un problema específico. Son dos tipos de sistemas, si ustedes quieren, en los códigos del enfoque de sistemas sociales. Si podemos avanzar, yo aquí les quise mostrar muy rápido, no vale la pena detenerse en esto. Ahí hay una agenda de trabajo, el caso es la agenda láctea chilena, y ustedes ven que hay distintos tipos de jurisdicciones, de áreas de acción, ¿ya? Hay temas distintos en la cadena láctea, y cada tema lo resuelve algunas veces el gobierno, otras veces los privados, otras veces una universidad. Eso es lo que nosotros llamamos una agenda de trabajo, en donde confluyen muchos actores con jurisdicciones, con ámbitos de especialidad distintos. Si podemos avanzar, no quiero entrar en detalle, a la siguiente y a la siguiente, por favor. A la siguiente son todos los ejemplos de jurisdicciones, de problemas, si ustedes quieren, ¿ya? Si podemos avanzar. Bueno, estas agendas que yo estimo son claves, ¿ya? Agendas o de cadenas o agendas territoriales, las dos son válidas. En América Latina hay distintos modelos, ¿ya? A mí me parece que el más interesante es la dicotomía mesas, ahí tienen ustedes algunos ejemplos, versus entidades parafiscales, que a mí me gustan muchísimo. Yo creo que las entidades parafiscales, la gracia que tienen es que hay un balance de poder, ¿no es cierto? Porque en las entidades parafiscales todos los agremiados, por ejemplo, a una federación del café, autorizan a descontar $1 por caja exportada, y ese dólar se va a un fondo que no es el Ministerio de Hacienda, es de la Federación Cafetera. Y por lo tanto, la federación tiene poder, tiene un presupuesto propio. Ese tipo de entidades que se usan en Argentina, en Colombia, en Australia, en fin, en muchos países con mucho éxito, yo creo que es un muy buen ejemplo de este esquema circular que yo les trato de transmitir, entre otras cosas porque al tener un presupuesto propio se independizan del ciclo político, que es el grave problema que tenemos en América Latina. Llega un nuevo gobierno, todo de nuevo. En cambio, acá, si llega un nuevo gobierno, la agenda cafetera o la agenda vitivinícola la lleva, en este caso, la entidad que se llama COVIAR en Argentina. No sé si me explico. Hay un mecanismo de contrabalance. Normalmente los ministros de Hacienda presiden estas entidades parafiscales, acá hay plata pública, está regulado, está, en fin, Contraloría, pero es una manera de despolitizar, si ustedes quieren, y hacer agenda de innovación que van más allá de los ciclos políticos. Si podemos avanzar, voy terminando. Bueno, aquí hay otro ejemplo de cadena. Increíble esta experiencia, una experiencia muy bonita. Yo soy un fan. Este es un grupo WhatsApp que se institucionalizó, hoy día es una fundación, pero son 250 actores
de la cadena del cacao en Ecuador que participan conversando sobre tecnología, sobre comercio, sobre lo que va pasando en la cadena. Esto a costo cero, grupo WhatsApp, o muy bajo. Si podemos avanzar. Otro ejemplo, nuevamente, ya vean que yo voy asomando el tema costo cero, costo bajo, restricción fiscal. Creo que el ejemplo peruano, el programa Jacuñay, para mí es paradigmático. Son 100.000 productores. Esto es un ejemplo de extensión horizontal, campesino-campesino. Ellos a los productores avanzados le dan un rol en materia de asistencia técnica. Es lo que llaman creo que le llaman yacha en Aymara o en quechua. Pero la idea es agricultor-agricultor. Esa misma idea se hizo en Chile, en INDAP, hace algunos años atrás. Ustedes lo ven, ahí está don Claudio Torres, ¿ya? Uno lo pincha en la página web del INDAP y tenemos un talento, ¿ya? Un productor que le enseña a otro productor o que le transmite tecnología a otro productor. Mi impresión es que el esquema horizontal llegó para quedarse, más todavía ahora con el tema digital, en donde en un grupo WhatsApp la opinión del técnico vale la misma que la opinión de un productor, de un integrante del grupo. Sigamos, por favor, más rápido. Quiero correr para no... Bueno, comercialización, tema de siempre, gran tema. Nuevamente la pandemia aceleró el tema digital. La verdad que es muy interesante lo que se está haciendo en materia de ruedas virtuales de negocio para, sobre todo, productores que tienen mayor volumen, ¿no? Para mercados mayoristas. Hay toda una discusión sobre circuitos cortos, que es paralela, que tiene que ver con productores más bien de pequeños volúmenes, ferias locales, ¿no? También hoy día se han ido digitalizando. Si podemos avanzar. Bueno, debería quizá haberle dado más elevación, lo veo ahora, a este tema, ¿eh? Pero aquí yo vuelvo al tema de la restricción fiscal, y yo creo que definitivamente tenemos que empezar a pensar las políticas públicas buscando reducir sus costos. No quiere decir que la calidad baje, ojo. Por ejemplo, extensión horizontal es una política de bajo costo y desde el momento en que uno involucra a los productores, a los talentos, la calidad es mucho mejor, es más pertinente el consejo técnico o la asistencia técnica. Entonces, yo no quiero decir que no sea necesario el financiamiento externo, lo que está en rojo. Por supuesto que necesitamos créditos blandos, microcréditos, acceder a las platas climáticas, etc. Muy interesante la parafiscalidad, ya la comenté, pero dado que sabemos que hay muy pocos recursos, tenemos que ver cómo reducir costos. Y ahí les comento, aquí hay un concurso que está todavía en su primera fase, lo hicimos con FAO en CIPAL, y ahí la idea es catastrar soluciones de bajo costo en América Latina. Si puedes avanzar, Doris, ahí hay algunos ejemplos, ¿ya? En fin, se le hace una ficha a cada tecnología. Ojalá pudiéramos tener mucha tecnología catastrada para bajar dramáticamente los costos. Mi experiencia en INDAP en Chile me dice que es perfectamente factible. Si puedes avanzar, por ejemplo, les muestro una foto. No sé si ustedes ven ese camino, la foto número 2, ese camino es un camino intrapredial que el INDAP lo hizo al 10% del costo de la tarifa del Ministerio de Obras Públicas. O sea, las cosas se pueden abaratar. Ahí hay una sala de proceso en ese trailer. Ese es un container, es una sala de proceso para hacer mermeladas que va circulando entre las comunidades campesinas. Bueno, están las cosechas de agua y lluvia, hay muchas ideas, la energía solar. La verdad que yo quiero provocar a mis colegas que nos están escuchando. Yo creo que hay mucha investigación que se puede hacer, y aquí la red de políticas públicas, las universidades que están afiliadas a esta red, yo creo que pueden hacer un gran aporte. Si podemos avanzar, creo que voy terminando. Bueno, el tema de las empresas, un gran tema. El tema de la responsabilidad social, ustedes saben, está siempre en discusión. Se acabó la filantropía, pasamos a valor compartido en los años 2000, con Porter y Kramer, ¿ya? Valor compartido, la idea era salir de la filantropía y tratar de conectar a las comunidades con el core business de la empresa, de las empresas.
Mi opinión es que eso ya no es suficiente. Yo creo que aquí necesitamos un compromiso estratégico de las empresas con las crisis globales. Yo tengo la impresión de que tenemos un debate muy ácido hoy día en materia de responsabilidad social. Han surgido las empresas B, las cooperativas, en fin, hay una nueva categoría de empresas, creo yo, o un nuevo tipo de compromiso que es el que necesitamos para resolver los problemas de gobernanza. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí podemos avanzar? El tema de la participación, yo creo que en esta red no nos va a costar mucho llegar a un consenso. Importa la decisión, pero importa también la forma como se decide. Es lo único que genera conocimiento, confianza, legitimidad, múltiples formatos, hay muchas maneras, y aquí también hay un tema de investigación muy interesante, creo yo, para la red, y entre otras cosas, un tema que por lo menos a nosotros nos convoca en CEPAL es el tema de lo digital. Cómo lo digital ayuda a la participación social. Y aquí creo que voy terminando, Doris, si no me equivoco. Claro. Conclusión, no sé si estoy dentro de los tiempos. Lo primero, organizar la heterogeneidad. ¿Ya? Yo creo, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que América Latina siempre va a ser heterogénea. ¿Ya? La heterogeneidad se va reproduciendo. Lo que hay que hacer es, obviamente, ir subiendo los mínimos civilizatorios para que tengamos menos desigualdades, ¿ya? Pero creo que una mirada interesante es ver, bueno, cómo, si tenemos una sociedad heterogénea, cómo la podemos organizar para ir reduciendo estas diferencias. Segundo, el tema de la transformación del sistema alimentario, que creo que ya lo dije, no voy a entrar en detalle. El tema de la coordinación, el concepto cadena, creo que es muy importante. El concepto territorio también. Mi impresión es que el concepto cadena se nos quedó atrás en algún minuto en el debate. Yo tengo la impresión de que hay que ponerlo al mismo nivel, ¿ya? Cadena territorio. El tema de la producción no jerárquica de orden social, es lo que yo les decía. Yo creo que necesitamos esquemas de gobernanza en donde esté el Estado, por supuesto. Nadie dice que el Estado no tiene que estar, pero en donde le demos más protagonismo, le exijamos más también a la sociedad civil para producir orden social. Hay mucho que investigar. El tema de la orientación contextual descentralizada, ¿no es cierto? Intervenciones estratégicas, cómo en el fondo coordinamos a distintos sistemas. Poca plata, ya lo dije, bajo autonomía y bajo costo, recursos propios, y finalmente perdón, lo que pasa es que tengo un título, perdonen, que no alcanzo a leer, ahí sí. Recursos propios, bajo costo, pero siempre trabajando de la mano del Estado. Yo creo que ese es un dogma, ¿ya? Entonces no quiero que se malinterprete, ¿ya? El Estado siempre es esencial, pero dándole un rol más activo a la sociedad civil, en el fondo a las empresas, a las cooperativas, a las comunidades, cuando el Estado es débil, que es el problema que tenemos. Y finalmente está lo digital y su aporte a este debate que creo que puede ser también sustantivo. Eso es, Doris, ahí hay una bibliografía y quedo atento a los debates. Espero que sea un aporte. Muchísimas gracias, Octavio. Fue muy interesante el abordaje que nos presenta en los ejemplos. Nos enseñaste bastante. Bueno, le doy la palabra a Elizabeth, por favor. Muchas gracias, Doris. Es un gusto. Muchas gracias por la invitación, Doris y Katia. Y una responsabilidad muy grande seguir después de Octavio. Pero también Octavio con su presentación me facilitó mucho en gran parte de los conceptos. Voy a compartir mi pantalla. No sé si aparece para ustedes. ¿Aparece para ustedes? Doris, ¿aparece para ustedes mi pantalla? Sí, aparece. Puede seguir, Muchas sí. gracias. Como dijo Doris, yo trabajo en ICLEI América del Sur y una metodología que pensé cuando he visto el tema de gobernanza y coordinación de actores fue no ir directamente al tema, sino que presentando a ICLEI
yo puedo ir hablando de coordinación de actores y de la importancia de la gobernanza. Y acá ustedes van a ver la importancia de la intergubernamentalidad y la importancia de la intersectorialidad. Entonces, presentando a Clay, presentando donde trabajo yo y los temas que trabajamos juntos, espero poder traer ejemplos y algunos conceptos que creemos que es importante. Clay es una red de ciudades alrededor del mundo. Está con su sede en Alemania, en Bonn, y tiene sus secretariados regionales. Yo estoy acá en el Secretariado de América del Sur, ubicada en São Paulo, y nacemos hace 31 años en el ámbito de la Conferencia de Río 92, donde los gobiernos locales pasaron a tener espacio en los foros multilaterales. Fue un gaño muy gigante, porque antes había las manifestaciones de las ciudades, de los gobiernos locales, pero la voz siempre era dada a los gobiernos nacionales. Entonces ahí nace Clay como un importante actor para el advocacy y articulador de las agendas de los gobiernos locales. Entonces su principal tarea es la cooperación internacional y el advocacy. Es una red de ciudades, entonces esto es importante saber, y nace de la importancia de la aproximación, de la acción conjunta de los gobiernos locales. Cuando digo gobiernos locales, pueden ser las ciudades, pueden ser los municipios, ciudades, las ciudades y provincias, acá en Brasil llamamos de estados, y nace de esta necesidad de participar de las decisiones, porque el impacto ocurre en las ciudades. Creo que los otros conferencistas ya han abordado eso, pero creo que siempre es importante reforzar. Y no solo ICLEI, pero sus redes hermanas como Mercociudades, como la CGLU, que es Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que es la mayor red de ciudades. ICLEI es la mayor red de ciudades por el medio ambiente, por el desarrollo sostenible. Tiene este enfoque en desarrollo sostenible, y hay otras redes hermanas, y estas nacen de esta necesidad de conexión. Y ahí cada red tiene su función, y acá en esta los esfuerzos son para que nosotros podamos traer soluciones, sea en advocacy, en reforzar las voces de las ciudades, o sea en proyectos de cooperación, como voy a mostrar, para que las ciudades consigan desarrollar sus políticas públicas y solucionar sus problemas. Bueno, y ahí actuamos, como he dicho, en oficinas nacionales, en las oficinas regionales, y ahora, dada la necesidad de las ciudades, está creciendo mucho, empezamos a crear lo que llamamos de desk regionales, y ahí empezamos por Brasil, donde tenemos 3 oficinas en 3 estados, Minas Gerais, Pernambuco y Río Grande del Sur. Bueno, voy a apuntar mucho aquí porque ya expliqué un poquito. Entonces estamos ahí, creo que este es un dato para que ustedes verifiquen la demanda de las ciudades. Hay actualmente en ICLEI 2.500 gobiernos locales asociados que están comprometidos ahí con el desarrollo sostenible, y estamos activos ahí por 125 países. Acá en América del Sur entramos este mes con 116 asociados. Y ciudades y gobiernos locales, y con estados también asociados acá. Acá en ICLEI trabajamos, cada red tiene sus caminos, sus objetivos, y acá trabajamos con los caminos que llamamos caminos de desarrollo sostenible, que son 5 caminos que son de bajo carbono, basados en la naturaleza, equitativo y centrado en las personas, resiliente y circular. Es importante, y Octavio ha abordado antes, que sea siempre centrado en las personas, pensando en la justicia social, y ahí llegando a las soluciones, por más que tenga su agenda de advocacy, pero que siempre esté pensando en solución, en mejorar la calidad de vida de las personas. Y con eso, y ahí trayendo también la charla que Octavio decía, lo importante del impacto, que no se quede solamente en un gobierno y pase para otro. Entonces, pensamos en soluciones que puedan ser sistémicas, causar cambios sistémicos.
creo que eso es importante y las redes ya están pensando en eso. Algunos marcos globales que también no me voy a parar mucho, pero es importante decir que ahí estamos respetando, y creo que este es el punto de este curso, es decir, de la agenda Aichi, de la agenda de la COP21 de París, donde tuvo la conferencia del clima en 2015, donde se estableció agendas muy importantes. En 2015 también tuvimos ahí la conferencia que conformó ahí los objetivos de desarrollo sostenible, y en 2016 se convirtió y se implantó la nueva agenda urbana. Entonces, ahí fue un momento, fueron marcos donde se fueron creciendo la participación de las ciudades, y llegando ahí en 2016 con una fuerte participación de las ciudades. Y ahora, ¿cómo trabajamos para poner todos estos compromisos, todos estos acuerdos en práctica en las ciudades? Bueno, ahí también traigo hay una imagen con los principales marcos, lo que había contado de la COP de la ECO 92, del Río 92, que fue donde salió la conversión de la diversidad biológica, y también el framework de la Convención de Mudanza de Cambios perdón, mi español, de cambios climáticos. Y creo que todas estas agendas, no hay ninguna de ellas, ninguna de los objetivos y de sus metas que no estén interligadas a resolución en las ciudades. Entrando en sistemas alimentarios, que acá es nuestro punto principal, cuando empezamos a trabajar en CLEI con sistemas alimentarios, muchos nos preguntaban, eso hace algunos años ya, y nos preguntaban, ¿por qué sistemas alimentarios? Ustedes no trabajan con medio ambiente. Entonces, en el comienzo necesitábamos decir, mira, sistemas alimentarios está totalmente relacionado. Hoy día ya no necesitamos más explicar y traer tanto estos números, pero como dijo el profesor Octavio, estamos ahí con impacto en las emisiones de gases entre 27 y 35%. Entonces hay que traer eso, no solo por la cuestión de las emisiones, pero también para tener personas y ciudades más saludables. Y ahí entra en la agenda acá. Trabajamos sistemas alimentarios dentro de la coordinación de desarrollo circular, pero conectado con los otros temas, y nada más que representa más el desarrollo circular que sistemas alimentarios, que la alimentación, que la comida y el cambio. Entonces, entendemos como una jornada circular la que tiene un objetivo de promover, orientar y apoyar las políticas públicas que construyan un sistema circular que no cause impactos en el medio ambiente, en la vida y en la calidad de la salud de las personas, y que no cause residuos que van a impactar al planeta Tierra. Temáticas de desarrollo circular voy a hablar más adelante, pero dos resúmenes que son los proyectos que tenemos en estos 2 años que creamos un equipo de desarrollo circular acá. Son de sistemas alimentarios, que es la demanda mayor para nuestro tema, y innovación por la sostenibilidad, pero no nos olvidamos de residuos sólidos, no nos olvidamos de compras públicas y otros temas que están interligados en las otras áreas de ICLEI. Acá pensamos, voy a resumir muy rápido los 5 R's, porque tiene mucho que ver con la gobernanza y la intergubernamentalidad y la intersectorialidad. Son los 5 R's que creo que para la gobernanza siempre tienen que estar. Hay muchos R's, entonces resumimos en 5, que son el repensar, regenerar, reutilizar, reducir y recuperar. ¿Y cómo hacemos eso? Y creo que eso está mucho, bueno, todos ustedes que estudian o que trabajan en eso, saben que todas las acciones con las ciudades no se consiguen poner en práctica si no hay. Voy ahí abordando los puntos, no en orden, pero hay que tener un compromiso de las instituciones, pero también de las personas. Entonces, la acción política es muy necesaria. Las decisiones políticas impactan, influyen en el mundo. Entonces, ponemos ahí como un punto para la transición del sistema lineal para circular, la decisión política. Los marcos legales. Entonces, ¿qué me va a comprometer que yo haga movimientos ahora y comprometa los futuros? O por lo menos que se dificulte, que se no vuelva atrás,
son los marcos legales. Los recursos técnicos, entonces hay que fortalecer, hay que capacitar, hay que tener recursos técnicos capaces de entender las necesidades de la población y traer soluciones. Dentro de la gobernanza, cuando se separa los recursos financieros, cuando podemos verificar el compromiso, no solo en discurso, pero también en acciones y también cómo se reservan los recursos financieros. Si miramos a las dotaciones presupuestarias de las alcaldías, podemos verificar cada gobierno cómo ellos se preocupan y cómo invierten en los cambios. Las capacitaciones, como he dicho, y la comunicación. Entonces, esa yo digo la comunicación y creo que es que todos acá concordamos que la comunicación, y cuando digo comunicación es también escuchar la transparencia, hay dentro de la comunicación el contacto con la población, el contacto con los actores involucrados y el contacto interno mismo dentro de las instituciones. Y en comunicación, como decimos, el proyecto puede hasta ser puesto en práctica, pero si no cuenta con la participación ciudadana y si no informa los ciudadanos y si no escucha, es más fácil que no va bien. Entonces, perdón mi español, pero no sé si me hago entender, pero la comunicación es un punto principal y la participación ciudadana ronda todo eso. No voy a me detener acá en el framework de desarrollo circular, está en inglés, pero estamos trabajando para traducirlo, pero es un framework también escuchando a los gestores públicos y es a partir de ahí que traigo estos aportes y estará disponible para quien los quiera. Para nosotros, como he dicho, para la priorización de seguridad alimentaria, entonces es una de las agendas. Si ustedes miran la COP27 que ocurrió el año pasado, tuvo solamente un pabellón de sistemas alimentarios, porque es necesario fomentar el advocacy, es necesario el intercambio de experiencias y es necesario traer las decisiones. Y ahí traigo números, creo que estos números estuvieron ahí durante esta semana en el curso, pero repito, alrededor de 131 millones de personas de América Latina y Caribe no pueden ascender una alimentación saludable. Y de estos, hubo un aumento acá en la región desde 2019, sobre todo en periodo de la COVID, de la pandemia, el periodo más fuerte, y se aumentó 10.2 millones de personas, alcanzando 56 millones de personas con hambre, que no tienen nada que comer. Y la región que tuvo un aumento más grande fue de América del Sur, donde hubo 11 millones de personas adicionales en la situación del hambre. Por eso entonces de Clay tenía una subred que se llamaba Seed Food. Acá en Brasil tiene esta ciudad, acá en América del Sur cuenta con estas ciudades, pero la demanda y la importancia fue tan grande que la subred se convirtió en un programa y ahora estamos reestructurando y todo lo que pasa de sistemas alimentarios en las oficinas traemos ahí junto dentro de este programa porque creemos que vale invertir y traer a los gobiernos. Empezó con estas ciudades, pero ahora el número va a aumentar mucho hasta el final del año y en los próximos porque todos estamos sufriendo de estos números y de esta desgracia, de esta pandemia que es el hambre. Una ruta resumida y pensando en el tema del curso y que debemos pensar en las ciudades y que estamos trabajando, y voy a traer algunos ejemplos, es pensar la ruta en las ciudades donde la gobernanza y la gubernamentalidad se desarrolla, y muy resumidamente, no voy a pasar detalladamente por todos, pero acá estamos trabajando con las ciudades en la parte de... Tenemos las demandas y estamos desarrollando programas y portfolio para atenderlos en la gobernanza. Muchas ciudades nos llegan y nos dicen por dónde empezar. Tenemos muchas acciones
pero están dispersas, no están trabajando en conjunto. ¿Por dónde empezamos para tener eso todo organizado? Entonces, resumimos acá cómo organizar y preparar la gobernanza. Entonces, entender el estado del arte, formalizar ahí los actores, hacer la planificación, entonces crear el plan de seguridad alimentaria y los planes que están de agroecología y los planes vinculados, y también hacer los diagnósticos y entender cómo están los otros planes. Por ejemplo, Recife en Brasil conectó su plan de agroecología con su plan de acción climática, así como está haciendo Salvador y São Paulo. Entonces, es muy importante tener esta parte de diagnóstico y la planificación. Los que no tienen todavía están preparando sus minutas y están preparando sus leyes, y ahí entrar en la ordenanza, validar, consultar la población y publicar, y después de publicado, poner en práctica y después monitorear. Esto muy resumidamente, y son las demandas más grandes, por dónde empezamos, cómo lo hacemos y cómo damos secuencia. Acá los programas en estos 2 años, yo entré en ICLEI hace 2 años y en estos 2 años estamos trabajando con estos proyectos principales. Hay algunas acciones puntuales, pero estos son los principales que voy a contar punto a punto. Son 6 acciones principales y voy a contar muy rápidamente. Traigo acá un ejemplo de gobernanza que creo que es importante fomentar el debate y aprofundar. Creo que falta, como dijo Octavio, falta muchos recursos financieros, pero acá en ICLEI conseguimos hacer un proyecto que se llama Diálogos Multisectoriales sobre Sistemas Alimentarios Urbanos en el Sur Global, África y América Latina. Y promover diálogos con 10 ciudades acá de América del Sur. Está como América Latina, pero fue sobre todo con Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador. Y la idea era promover debates entre estos 2 ámbitos de gobierno, el local y el nacional, y verificar posibilidades de acciones conjuntas y cómo profundizar la agenda. Tuvimos ahí algunas acciones de visitas técnicas, de intercambio técnico, de intercambio de conocimientos y acciones políticas dentro de advocacy, dentro de grandes eventos como este del Foro del Pacto Global, del Pacto de Milán, Foro Global del Pacto de Milán, que después voy a hablar un poquito más. Y todas las acciones que promovemos, hay una metodología. Hay una metodología para internalizar el intercambio. Entonces, una visita no es solamente una visita, pero hay toda una preparación a la cual ya tenemos 30 años de conocimiento, y ahí buscamos con una metodología cómo profundizar estos conocimientos y hacer con que en esta foto ustedes pueden verificar alcaldes, funcionarios técnicos, secretarios municipales, vereadores, gente de la ONU, de la FAO, de la ONU, gente de ICLEI y instituciones parceras no, perdón, oportunidad, asociadas como Comida do Amanhã. Entonces, ahí hay, en esta foto muy representativa, hay una metodología, y fue mucho más que una visita técnica, pero hubo todo una internalización. Y bueno, en paralelo, desarrollamos juntos, somos co-realizadores junto con el Instituto Comida do Amanhã, nuestras mayores asociadas acá, en el LUPA, Laboratorio Urbano de Políticas Públicas Gubernamentales, que voy a resumir mucho porque el tiempo no nos alcanza, pero nos trae ahí, esta foto nos trae un resumen de un laboratorio urbano que tiene como su co-realizador ICLEI, que es una red. Entonces, tiene el ambiente de red de ciudades, tiene el ambiente de cooperación, tiene sus acciones de advocacy, tiene las capacitaciones. La profesora Katia está acá, es una de las instituciones apoyadoras del proyecto y asociadas al proyecto. Y bueno, cuenta ahí por metodología, ¿no? Está como una de las mejores metodologías que trabajamos acá en proyectos, y cuenta con un edital de llamada
de asociados, entonces de patrocinio, y de ciudades participantes, sean las mentoras o mentoradas. En el proyecto, esta es una nueva metodología que ha traído ICLEI y que ICLEI trabaja en la gran mayoría de sus proyectos. No se entra en un proyecto sin una carta compromiso firmada por un alcalde que se va a comprometer en poner el tema en práctica y después, si posible, convertir eso en política pública y, cuando posible, en ley y en marco legal, para que no se vuelva atrás en la política. Esto, y Lupa lo elucida muy bien, lo trae muy bien, porque está orientada en proyectos, tiene su proyecto que lo llamamos Áncora, que las ciudades ahí trabajan durante el desarrollo de laboratorio. Este laboratorio funciona por llamadas anuales, entonces tiene sus ediciones anuales y durante un año las ciudades desarrollan un proyecto que después van a poner en práctica. Hay las mentorías de las ciudades que han venido, la gran mayoría de las partes, hoy son 5 ciudades mentoras y de ellas 4 son ciudades del programa City Food de ICLEI. Hay los cuadernos donde publicamos los resultados para que ahí se puedan replicarlos. El mapa, que es una herramienta que donde está ahí en el mapa las ciudades y cómo está el estado del arte de sus sistemas alimentarios. Un boletín bimestral y una plataforma para que los participantes se comuniquen. Ahí el mapita del cual tenemos mucho orgullo, que está casi todo Brasil pintado, está representado ahí. Son 33 ciudades, 27 activas, 18 estados, 5 regiones de Brasil. En la edición de este año fueron 140 personas y hasta hoy 33 cartas de compromiso de alcaldes firmando que las políticas habladas ahí, pero al menos una de ellas va a ser puesta en práctica. No me está pasando, ay, perdón. Y bueno, tuvimos la alegría de este edital de financiadores y socios y apoyadores. Fue en el evento presencial, quien estuvo allá, fueron 10 minutos para contar quién eran los financiadores y tantos asociados y organizaciones mentoras y parceros. Entonces, para nosotros fue una gran alegría y muestra la demanda, la importancia de la gobernanza, la importancia de la coordinación junta para que la voz de las ciudades sean escuchadas y sean puestas en prácticas. En paralelo, tenemos estos guías, así como el framework de desarrollo circular. Entonces, de Lupa, después puedo contestar las respuestas. Resumir muy rápido, me gustaría hablar mucho de Lupa, que es uno de los mejores laboratorios que tenemos como metodología para política pública y que va a inspirar muchos otros laboratorios en otros temas y puedo responder más dudas. En paralelo a Lupa, estuvimos ahí actualizando la guía para gestores públicos en sistemas alimentarios. Teníamos, así como el framework de desarrollo circular está en inglés, teníamos una versión que está publicada en la página en inglés, que no conversaba tanto, conversa un poco, pero no tanto con América Latina. Entonces hemos adaptado en conjunto con la FAO la guía para gestores y va a ser publicada el próximo mes y va a haber un evento de difusión que estaremos difundiendo para que ustedes puedan participar. Y la guía está adaptada con experiencias de ciudades de acá y con algunos contextos que no ocurren, por ejemplo, en ciudades de la región norte. Entonces, tuvimos este cuidado de leer, de verificar y traer la atención para eso. Y después de esta guía, otras guías de ICLEI serán adaptadas y ya llevarán, no necesitarán más ser adaptadas y ya llevarán estas miradas. En el campo de advocacy, traigo acá algunos modelos que creo que fortalecen la gobernanza y la acción coordinada entre ciudades y entre redes de ciudades. Esta es una acción que ICLEI apoya, fue invitada a apoyar el año pasado. Es una declaración de ciudades circulares para América Latina y Caribe y tiene la intención de comprometer a los gobiernos a hacer la transición lineal para circular.
Entonces, es fundada a partir de una alianza entre la CEPAL y la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, y tuvo el apoyo privado de la compañía de energía Enel, que es una compañía italiana. Y porque ahí estimulamos las firmas en las declaraciones. Entendemos que eso trae la visibilidad del compromiso, trae el compromiso político y une a los que están comprometidos en el ámbito técnico o sea en el ámbito político para la convergencia. Y eso genera eventos, genera debates, genera la llamada de atención y genera resultados prácticos en la vida de la gestión pública. Después voy a comentar un poco más. En sistemas alimentarios, en Advocacy, tenemos el Pacto de Milán, que en mi visión personal es uno de los pactos más interesantes, el formato más interesante, porque además de un compromiso, propone ya en el compromiso una agenda de trabajo. Entonces, vale la mirada a quien no conozca, a conocer el Pacto de Milán. Nació en 2015 también en el ámbito de la nueva agenda urbana, de los ODS, salió junto, fue un marco donde las ciudades participaron activamente y trata ahí de 6 categorías, que es gobernanza, dietas y nutrición sostenible, igualdad social y económica, la producción de alimentos, abastecimiento, distribución de alimentos y el combate al desperdicio de alimentos. Y también la Declaración de Glasgow, que fue para traer la atención a la agenda de alimentación y la agricultura como respuesta global a la emergencia climática. Son 3 que traigo, hay muchos otros que las ciudades participan, pero traigo estos 3 ejemplos de acción de advocacy. Y cómo podemos poner eso como un instrumento de aumentar las voces de las ciudades y sumar esfuerzos para que en grandes ámbitos, lo que se hace allá en la ONU, en las cúpulas de la ONU, en las cúpulas de los gobiernos nacionales, para que se eleve las voces de los gobiernos locales y se pueda hacer escuchado. Y también comprometer a los políticos y a los gobiernos. Soluciones. Hay un ejemplo traigo acá de solución que una red de ciudades puede traer, que es un programa que creamos en 2020 y este año de 2023 tenemos, es un programa que es para fomentar la innovación en desarrollo sostenible en las ciudades. Fomentando las startups para que aporten soluciones circulares a los gobiernos locales que tienen a ver con gobernanza. Ni siempre todas las soluciones se crea el gobierno, entonces hay muchas soluciones que están siendo creadas por la población, por el sector privado, por las universidades, y estas son importantes que se conversen. Entonces, a partir de una demanda de las ciudades, creamos este programa de innovación, y donde se define un tema, se llama una convocatoria, se define una gobernanza de cómo se va a funcionar, perdón, ahí hay un error de traducción, pero se selecciona parceros asociados y las startups, se hace las startups y después hace un programa de capacitación y aceleración de startups y después un demo day. Y este año tenemos la alegría de hacerlo en sistemas alimentarios, con soluciones para sistemas alimentarios. Entonces tuvimos desde empresas formadas por mujeres, startups formadas por mujeres que traen soluciones de beneficiamiento de alimentos, hasta la producción, hasta la venta, hasta el combate al desperdicio de alimentos y sistemas, y fueron 12 startups que se postularon y elegimos 5 para acelerar este año. Entonces es un programa muy interesante, después puedo enviar el enlace para que acompañes, justo se anunció ayer, y es un programa que tenemos mucho orgullo de tener ahí apoyo de la FAO, Sininos, Pacto Alegre, Foodtech Alliance, Comida da Manhã, Tecnopuc y Novatec. Y bueno, y la prefeitura, la alcaldía de Porto Alegre, hacemos estos programas con la alcaldía para ahí hacer la complementación de las políticas públicas por medio de la innovación. Entonces, la alcaldía de Porto Alegre fue la co-realizadora con nosotros.
recomendaciones. Entonces, acá traigo la foto de nuestros parceros asociados. Parceros en portugués decimos son las asociaciones, los asociados, perdón, mi portuñol. Quien camina junto va más lejos. Entonces, una red no tiene todo el conocimiento, nunca debe decir lo que una ciudad debe decir, porque cada ciudad, cada barrio es un mundo, tiene su conocimiento tradicional, tiene su especificidad. No se puede apagar eso, las tradiciones, entonces hay que respetar la regionalidad de las ciudades y entendemos que no tenemos todo el conocimiento para hacer las acciones. Entonces, algunos de acá que están acá en esta foto son grandes parceros que están con nosotros acá en sistemas alimentarios y en otros temas. Hay muchos otros en las otras áreas de ICLEI, pero acá traigo el ejemplo de parceros, pero con estos estamos ahí trabajando. Eso justo es respetar el mundo que es cada ciudad y cada espacio de ciudad, para que así podamos hacer juntos políticas públicas que traigan más soluciones. Y ahí algunas recomendaciones concretas que tuvimos ahí 2021, la cúpula de sistemas alimentarios de la ONU. Hicimos algunos debates que hasta originó el proyecto que comenté de los debates multisectoriales. Y ahora estos puntos que voy a decir ahora, esto va para todos los eventos que vamos. Si ustedes miran los posicionamientos, van a tener ahí en el paper algo de eso, o eso con otras complementaciones. Entonces, ¿qué se puede poner en práctica? ¿Qué se debe crear en práctica? Y eso se debe, y es muy importante que a partir de estos debates y estos proyectos y estos 31 años de ICLEI y de las otras redes, esto decimos no solamente para las ciudades, pero también cada vez más. Entonces, con Lupa, con otros proyectos y con las redes, las acciones, intentamos, por ejemplo, no tener más eventos donde las ciudades sientan y llevan ahí sus prácticas. Ahora tenemos que ir más lejos. Ahora es tiempo de acción, tiempo de negociación. Entonces, las agencias de financiamiento, los bancos de financiamiento, las agencias de cooperación técnica, los gobiernos nacionales necesitan crear mecanismos legales y fomentar la creación de mecanismos legales y financieros para promover sistemas alimentarios sostenibles. No hay desarrollo si hay hambre, no hay justicia si hay hambre. Entonces, esto tiene que estar en la agenda. Una ciudad, no se puede decir ciudad inteligente, no se puede decir ciudad sostenible si hay gente pasando hambre y muriendo de hambre. Entonces, fomentar la acción técnica y política intersectorial, como he dicho toda la presentación, continuar cooperando con otras ciudades. Entonces, las ciudades necesitan continuar cooperando con otras ciudades, ya que juntas pueden encontrar soluciones a problemas comunes. Utilizar el poder y ahí digo, en esta presentación, esta contratación pública, pero vamos mucho más allá. El poder privado también tiene este poder de utilizar el poder de contratación sostenible para inducir patrones de consumo saludables, sostenibles, resilientes y circulares. Incluir, así como he dicho inicialmente, la agenda de alimentación saludable, la producción saludable de alimentos como criterio obligatorio en los fondos y proyectos relacionados con la infraestructura para enfrentar las crisis climáticas. Entonces, me enfoco mucho acá porque si vas a mirar una convocatoria de proyectos, si vas a mirar un fondo de financiamiento, fondos reembolsables o no reembolsables, un criterio que debería, en nuestra opinión, ser obligatorio sería enfrentar el hambre y enfrentar las crisis climáticas juntos, la producción sostenible y la alimentación sana. Bueno, me finalizo por acá. No sé si me pasé del tiempo, pero me pongo totalmente a disposición. Creo que es eso. No sé si me expliqué bien con la presentación de ICLEI, pero hay muchas otras redes de ciudades, pero un ejemplo de cómo trabajar ciudad con ciudad y cómo una ciudad puede tener ayuda de otra, una ciudad con un estado, una ciudad con un gobierno nacional, una ciudad con
universidad, todos juntos creo que la acción se fortalece la gobernanza y se fortalece la política pública para avance de las ciudades. Y me pongo acá a la disposición y agradezco a la profesora Doris una vez más y a todos ustedes. Elizabeth, muchas gracias. Fue bien interesante conocer con más detalle el ICLEI, todos los proyectos, esa cartera de proyectos de cooperación internacional y el papel que ustedes refuerzan bastante del papel de las redes. Me pareció súper interesante. Entonces, gracias, Elizabeth. Gracias a los dos, a Octavio y a Elizabeth nuevamente. Les vamos a agradecer siempre. Y ahora pasamos a la segunda etapa de esa nuestra clase, que es el debate. Tenemos aquí algunas preguntas. Yo las voy a hacer intercaladas, porque hay preguntas bien direccionadas y para que no cansemos el expositor con una serie de preguntas en secuencia, las voy a hacer intercaladas. Primero se la voy a hacer a Octavio y en la secuencia Elizabeth, ¿ok? Las dos primeras que llegaron para ustedes. Leyendo aquí, bueno, a los dos los felicitan bastante. Les agradecen bastante por la presentación, por las presentaciones que fueron didácticas, claras. Entonces, esto fue un punto muy positivo. Y Octavio, a Katia te pregunta, te dice que varios de tus ejemplos son de cadenas productivas, pero ¿cómo gestionar la gobernanza cuando los conflictos son intensos, como agricultura por medio ambiente, generación de energía por pueblos originarios o incluso gobernanza climática global? Tienes la palabra. No, bueno, gracias Katia por la pregunta. Yo en mi exposición creo haber sido claro cuando dije que para mí hay un binomio, ¿ya? Que es territorios y cadenas, ¿ya? Las dos cosas simultáneas. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente Katia tiene razón, territorio dice relación con participación social, dice relación con comunidades, no sé, con actores, coordinación de actores en un espacio, y yo creo que es un nivel indispensable, ¿ya? Hay temas ambientales que tienen una dimensión territorial, Katia tiene razón. Pero ¿por qué yo insisto en el tema cadenas? Porque yo lo dije, yo creo que se nos ha quedado nuestro debate, ¿eh? En el tema rural, creo yo, en mi opinión personal, es que el tema cadenas ha quedado un poquito rezagado, y el tema cadena es indispensable también, porque es el único debate, cuando uno debate por cadena, cuando uno debate de leche o de café, la discusión técnica se hace precisa, ¿ya? Por otro lado, cuando uno también debate de leche o de café, uno se conecta con el mercado mundial, ¿ya? Con los precios, ¿ya? Normalmente la gente que está en el trabajo territorial está allá abajo, en un territorio específico, los precios no existen, estoy haciendo una caricatura. Pero yo creo que desde el momento en que trabajamos con cadena, nos conectamos con el mercado mundial y precisamos la conversación técnica. No digo que sea la única, ¿ya? Hay una conversación técnica, hay una conversación ambiental, social, hay muchas conversaciones. Y por eso es que el territorio es un complemento, ¿ya? Yo creo que para darle gobernanza a la región necesitamos cadenas bien organizadas y territorios bien organizados. Gracias, Octavio. Elizabeth, te hago la pregunta también de Katia, que te indaga sobre lo que me pierdo aquí con tantas preguntas. ¿Dónde tengo tu pregunta? Me la perdí, la pregunta que te hizo Katia. Katia, si me la puedes mandar nuevamente. Pero mientras te pregunto otra, Elizabeth, que hay varias preguntas aquí bien interesantes, inclusive preguntas que se las hacen a ustedes dos. Por ejemplo, aquí te preguntan, ellos les gustaría saber cómo que ustedes ven esa relación del tema de la digitalización y de la virtualización.
cómo se aborda, o bien, cómo se debería abordar desde un marco de gobernanza el tema de la alfabetización digital e informacional con el resto de los actores e interlocutores. Un elemento crítico a considerar es la brecha digital, y acá la perspectiva de la territorialización es aún más pertinente. ¿Qué nos pueden decir sobre esto? También sería interesante escuchar más sobre el rol de los jóvenes y de las jóvenes y de los mecanismos intergeneracionales para apoyar esos procesos de innovación técnica e infraestructuras digitales. Bueno, aquí hay varias preguntas dentro de una, pero dirigida a los dos. Elizabeth, te doy la palabra a ti, y Octavio, si quieres complementar, que también trata de lo que hablabas en tu exposición sobre la digitalización. Elizabeth. ¿Tienes el micrófono cerrado? Ahora sí. ¿Abrió? Estaba intentando Sí. abrir, no conseguía, perdón. Sí, ahora Entonces, sí. creo que, bueno, acerca de la digitalización hay muchos temas, desde, bueno, tener a ver mi español si está bien, georreferenciamiento de políticas públicas en la planificación, y esto para sistemas alimentarios es muy importante. Entonces, tener en cuenta ahí las innovaciones tecnológicas que las ciudades pueden tener a su disposición gratis o con apoyo de gobiernos nacionales, o el mismo invirtiendo en tecnología para georreferenciar sus necesidades y sus características, y tener esto en la planificación, en sus planes directores, planes de urbanización, planes de desarrollo económico. Entonces ahí hay un componente muy importante. Utilizar ahí la parte de tecnología también para integrar a las políticas públicas. Hoy, si vas en algunas alcaldías, hay más de 5, 10, 15 sistemas de monitoreo de políticas públicas. Entonces, ahí hay todo un tema de la inteligencia por detrás de eso, y cómo traer la tecnología como una aliada. Y desde los jóvenes se ve mucho que la innovación está mucho en la juventud, sea estas que salen desde de las universidades, pero también escuchando a, a los jóvenes en los barrios y estando ahí participando y en los procesos participativos, sea en la bioeconomía, sea en la innovación. Si los jóvenes por medio, y ahí utilizan sus redes sociales, utilizan los nuevos mecanismos que cada vez están más en práctica y nos ponen más cerca de la ciudadanía y más cerca de entender a las demandas. Entonces, poner al gestor público y a los jóvenes en contacto y entender la realidad. Y escuchar a estos que nos traen muchas informaciones de cómo innovar en la política pública, sea en la política pública o sea en la academia. Ahí nos trae muchas innovaciones. No sé si el profesor Octavio tiene alguna complementación. Gracias Elizabeth. Sí, mira, a ver, ¿cómo lo veo yo? Primero hay una brecha, ¿ya? Sin duda, hay una brecha rural-urbana, hay una brecha etaria, hay brechas de ingreso, está lleno de brechas en la heterogeneidad de América Latina. Pero en el tema de la brecha yo creo que se va reduciendo, ¿ya? Tendencialmente la tendencia es inequívoca. A mí me impactó, creo que lo comentamos con algunos colegas, me impactó la noticia hace 2 semanas, 3 semanas atrás, que yo supe, por lo menos de acá en Chile, de cómo han bajado las tarifas de Inverlink. Inverlink, no sé si ustedes lo saben, es esta red de satélite de Elon Musk. Está lleno de satélites, le quieren dar conexión a todo el mundo, todos los espacios rurales del mundo. Esto valía hace un mes atrás o 2 meses atrás, valía $500 el equipo y $100 la tarifa mensual, y ahora bajó a 45 en Chile. Entonces, y eso va a pasar en América Latina. Entonces yo creo que en 5 años más probablemente vamos a estar todos o casi todos conectados. Entonces hay que trabajar con la tendencia. Yo no niego que hay brecha, pero creo que hay que resolver los problemas de brecha, pero al mismo tiempo hay que ir digitalizando, aprovechando
los avances en materia de conexión. Entonces, muy rápido, ¿cómo se avanza en materia de conexión? Nosotros en CEPAL distinguimos 3 niveles, voy a ir muy rápido. El nivel empresa, cómo digitalizar fincas. Luego, un nivel suprafinca, cómo digitalizar sobre todo la extensión rural. Fíjense que apareció una encuesta que a mí me generó un gran impacto en Costa Rica. Hicieron una encuesta entre el sector cafetero y el 72% de los afiliados a ICAFE, que es el organismo cafetero costarricense, dice que prefiere WhatsApp, y el 12%, fíjense en ese número, yo lo hallo brutal, el 12% prefiere extensión presencial. Es una luz amarilla para los sistemas de extensión en América Latina. Y lo que claramente está pasando, creo yo, todos estamos recién partiendo, es que los sistemas de extensión, yo lo comenté en mi primera intervención, se van digitalizando. Bueno, y el tercer nivel, yo decía, nivel empresa, de la finca o una empresa de servicio. Segundo nivel, extensión, comercialización, lo traté también, ruedas digitales de negocio, en fin, venta directa por redes digitales, etc. El tercer nivel es el nivel territorial, vuelvo al tema territorio cadena, y creo, y por lo menos nosotros, fíjate, hemos estado mirando el tema de los hubs territoriales en el mundo. Hay experiencias muy interesantes en España, en Europa, en Estados Unidos, también en América Latina. Ojalá los territorios se vayan digitalizando. ¿Eso favorece la participación? ¿Favorece la gobernanza? Sí, categóricamente. Pero no basta. Obviamente, ni la extensión directa, la asistencia técnica, la visita individual, para decirlo con claridad, sigue siendo válida. La reunión sigue siendo válida, la reunión presencial. Pero lo digital ayuda. Y solo para cerrar, creo que les comento en este grupo de la cadena del cacao, que son los 250, están todos los actores de la cadena. Bueno, la participación, la gobernanza se facilita. A mí todavía me quedó en la mente una frase que de repente en ese grupo WhatsApp alguien dice, por fin la información llega al productor. ¿Cómo? A través de lo digital. Entonces hay que hacer un mix entre lo presencial, lo digital, pero lo digital sin duda que ayuda. Así definiría yo, Doris, la pregunta. Muchísimas gracias. Aquí hay un comentario al respecto de ese tema de la profesora Mireya de la Universidad de Brasilia, que lo voy a compartir con ustedes. Ella dice que el acceso es fundamental, pero sin duda la conexión va a avanzar, que no se debe subestimar la necesidad de generar capacidades para el uso de esas tecnologías. Solo para comentarles. Y Elizabeth, conseguí la pregunta que Katia te hacía. Ella te da muchas gracias y por tu presentación y por presentarnos el ICLEI, y te pregunta, ¿cómo evalúas la capacidad de los gobiernos locales en relación con los gobiernos centrales y federales? ¿Cuáles son las principales limitaciones? ¿Y cuáles son los principales aportes de los gobiernos locales? Además, en las estrategias de gobernanza, ¿ustedes intentan incluir también a los gobiernos nacionales? Ahora estoy desmutada. Muchas gracias, profesora Katia, por la pregunta. Creo que, bueno, la acción acá en ICLEI, donde trabajamos, estimulamos ahí a todas las ciudades, desde, bueno, en cada uno de sus temas, no trabajamos desconectados de los gobiernos nacionales. Cuando verificamos, por ejemplo, en la red que en determinada ciudad o en determinado país hay necesidad más fuerte de tener el contacto con el gobierno nacional, ahí actuamos para promover ese espacio donde las ciudades puedan dialogar. Como ustedes saben, bueno, eso es un gran debate incluso dentro de ICLEI. Yo traje mucho ICLEI porque eso refleja el movimiento de las ciudades en el campo de las redes, de conexión una con las otras ciudades. Y si ustedes van a estudiar los movimientos de conformación de las redes de ciudades, que nació principalmente en Europa hace como 40, 50 años, y se dio dado que los gobiernos nacionales tenían ahí sus acciones centralizadas en el gobierno nacional, diferente de acá,
que en América del Sur se fue descentralizando, pero muchas acciones y las ciudades comenzaron a se unir para aumentar sus voces y ahí demostrar sus demandas. Acá tenemos demandas muy diferentes del norte global y así como dijo el profesor Octavio y vivimos en la práctica, verificamos y nos dificulta mucho en los países, principalmente que en momentos de elecciones, que los calendarios no se cruzan. Entonces estamos al menos en Brasil y algunos otros países de nuestra región, a cada 2 años estamos con elecciones. Eso interfiere mucho en las políticas públicas, interfiere mucho en la articulación con la política pública y entendemos ahí que la dificultad de las ciudades, porque una ciudad tiene ahí, acá en Brasil y algunas ciudades, la ciudad tiene su competencia dentro del gobierno y necesita del apoyo de otros ámbitos del gobierno. Entonces, cuando yo digo de la intergubernamentalidad, es por eso, porque la necesidad de acción conjunta, de convergencia y de apoyo. Y cuando dijo allá en el posicionamiento que se puede hacer, y ponemos ahí la pregunta principal de nuestros posicionamientos, de nuestros proyectos. Si ustedes participan de alguna conferencia abierta de Lupa o si fueran en el Pacto de Milán y en la COP, ustedes van a verificar que cada vez más pusimos esta pregunta a las ciudades para fomentar el debate con los otros niveles de gobierno, muy importante. ¿Qué necesita escuchar el gobierno nacional y otros ámbitos de gobierno, otros ámbitos de cooperación, desde su punto de vista, que necesita escuchar para fomentar y customizar programas, políticas públicas y proyectos que aporten al desarrollo en su territorio? Muchas de ellas necesitan de apoyo para empezar a la gobernanza, el plan y después poner en práctica todo eso junto al mismo tiempo. Entonces, hay ahí principalmente en el sur global, una necesidad de convergencia y de apoyo de los gobiernos nacionales a las políticas locales, y entiendo que los espacios de redes y los espacios de laboratorios y los espacios de proyectos comunes, por medio del diálogo, de la advocacy, de la negociación, se fortalece el trabajo intersectorial e intergubernamental. Y acerca no, era eso. Después complemento en el chat acerca de que me vio un pensamiento acerca de tecnología, pero no quiero pasar del tiempo. Muy complejo y relevante. Gracias, Elizabeth. Sí, es bastante complejo, perdón. Y el tema de lo digital está bastante, el público está bien interesado. Entonces hay otra pregunta que ustedes, si pueden complementarla, dice sí, lo digital es una solución siempre que se asegure la accesibilidad a los productores y a los actores referenciales en el territorio. Hay muy pocas políticas estatales que aseguren el acceso. Más allá de la calidad, se podría trabajar en proyectos que atraviesen países y gobiernos. ¿Cuál sería lo más adecuado? Si ustedes, por favor, pueden complementar. ¿Hay alguna otra cosita que no haya sido comentada en la pregunta anterior o en la respuesta anterior? Doris, si me permite, mira, yo creo que efectivamente hay una brecha. Yo insisto, hay una brecha, hay que resolver la brecha. La única manera de resolver la brecha es, básicamente hay fondos públicos que ponen antenas, en fin, que van resolviendo los problemas de infraestructura. Y claro, ese es el ideal. El problema es que en algunos países no hay plata, ¿ya? O vamos muy lento. Entonces, yo quiero volver a aprovechar la pregunta, que le agradezco, para solamente comentar. Yo no lo conozco en forma directa, pero yo he escuchado de experiencias en Colombia en donde han encontrado soluciones de bajo costo, nuevamente el concepto bajo costo, para hacer conexiones para comunidades campesinas, ¿ya? Hay una publicación del IICA, ahí está referenciado, lo podemos compartir si ustedes quieren, pero a mí me gusta ese enfoque. O sea, yo creo que cada problema público hay que mirarlo desde el ángulo del bajo costo. Les pongo otro ejemplo.
en algún diálogo que tuve con una ejecutiva de empresas de Internet de Centroamérica, ella misma me dijo, oye, mira, podríamos en realidad regalar horas nocturnas de Internet, que nadie usa, ¿ya? Para pasar datos, por ejemplo. Si hay, supongamos que estamos haciendo una investigación agronómica con mucha información, muchos datos. Bueno, no quiero entrar en detalle. Creo que todo problema de desarrollo se puede mirar desde el ángulo del bajo costo. La brecha existe, la solución son fondos, son subsidios públicos, y por lo menos parcialmente se puede avanzar con redes comunitarias de Internet y experiencias de ese tenor. Yo puedo complementar desde mi experiencia. Yo antes de entrar en ICLEI estuve 12 años en una alcaldía llamada Guarulhos y 5 años en São Paulo. Y una cosa, una reflexión que he visto y que he participado en la piel y creo que es muy necesaria es, estoy totalmente de acuerdo que los recursos son escasos, pero hay una necesidad también de revisión de presupuestos, de prioridades de gastos. Cuando decimos gastos sostenibles, decimos también una importancia muy grande de la revisión. Ahora las alcaldías están haciendo llamadas para contrataciones de consultoría y está muy interesante para revisar sus dotaciones presupuestarias y verificar la importancia de la inversión de la ciudad. Cuando yo decía cómo gastan, y allá en aquel slide de los ejes de desarrollo circular, yo decía el eje financiero. Por ejemplo, un ejemplo muy fuerte, y creo que desde ahí, de 50 en 50 mil, de 10 en 10 mil, se hacen proyectos que tienen grandes cambios en la vida de la población. Entonces, antes de partir, por ejemplo, a buscar un financiamiento, y ahí sería un otro seminario sobre la importancia de la inteligencia financiera en las alcaldías para repensar y después buscar alternativas, sean las reembolsables o las no reembolsables, como editales, como la filantropía, como los proyectos de cooperación por las agencias, o sean por las tecnologías, como el profesor dijo, que están ahí y se pueden buscar desde la sociedad civil o del sector privado. Entonces, hay una red muy grande y hay que tener una inteligencia. Y el periodo de la COVID nos enseñó mucho. En São Paulo, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, la primera cosa era el Departamento de Relaciones Internacionales. ¿Qué va a ser un Departamento de Relaciones Internacionales en un periodo? Entonces, una de las funciones fue buscar recursos. Entonces, abrimos editales de recursos para que la población en situación de calle no se quedara sin comida. En 3 meses tuvimos ahí como 1 millón de donaciones para cestas, para las cajas, que decimos en portugués, cestas básicas, que son las cajas con las comidas. Entonces, hay que repensar en esto. Eso es una demanda tan grande que acá en ICLEI y en otras redes también se están creando los cargos de financiamiento climático, que apoya a las ciudades a repensar eso, los costes, los gastos sostenibles y cómo se reinventar y después buscar otras fuentes de financiación. No sé si mi reflexión hace eso mucho más, pero yo en mi experiencia miraba mucho, por ejemplo, alquiler de un carro muy chic, y mientras podría alquilar un carro para hacer una actividad o no alquilar un carro y desarrollar ese recurso en otro proyecto. Entonces, cuando yo digo este tipo de inteligencia, también hay que verificar, ¿estamos mismos sin dinero o hay que rehacer una revisión de fondos? Muchas gracias, Y creo justo, y defendiendo a muchas de nuestras ciudades asociadas, hay mucha gente preocupada con eso y hay mucha gente comprometida desde los alcaldes, desde los empleados públicos y de la sociedad en hacer esta revisión. Eso es para nosotros nos da una felicidad en trabajar porque verificamos que las personas están preocupadas en cambiar esta realidad. Elizabeth, gracias. En ese sentido, hay un comentario, realmente no es una pregunta, pero la quiero compartir y creo que sería interesante que ustedes también agregasen su opinión.
Dice José Rodolfo Gómez Jiménez, somos agentes de cambio para empujar desde la institucionalidad local o desde las bases ciudadanas la implementación de estas estrategias, que más que desde políticas públicas deben ser asumidas por el tejido de organizaciones locales. Si quieren hacer algún comentario a partir de ese comentario. Doris, el comentario de José Rodolfo lo comparto plenamente, ¿ya? Plenamente. Creo que, espero haber sido claro, yo creo que en la crisis de gobernanza en que estamos hoy día en el planeta se necesitan todas las energías del mundo y la sociedad civil, las comunidades locales, en fin, las empresas, las universidades, todos tienen su aporte, ¿eh? Ahora, sí, yo la verdad que no quisiera profundizar, estoy totalmente de acuerdo con José Rodolfo, ¿eh? No, creo que por ahí van las cosas, prefiero ser breve. Estoy totalmente de acuerdo que no hay camino sin la consulta a la sociedad y sin el apoyo de la sociedad civil y es necesario. El ideal es que capacitemos a los gobiernos para que no se dependan de acciones externas, pero la necesidad de caminar junto eternamente y escuchar y de la participación ciudadana y de las organizaciones sociales, esto es irreversible, es parte de la democracia y no se negocia. Gracias, Elizabeth y Octavio. Hay un comentario, Octavio, para ti, no es pregunta, es un comentario de Mireya, la profesora Mireya de la UNB, que dice, Octavio, en Brasil se implementó en 4 casos en el nordeste del país una acción llamada Territorios de Aprendizaje, liderada por jóvenes que trabajó en la perspectiva de identificar y reconocer los talentos locales, agricultores y agricultoras, como potenciales especialistas que de forma horizontal podrían compartir sus conocimientos. Hubo resistencia por organizaciones que ofrecen servicios de asesoría técnica de apropiar este tipo de estrategias. Como en INDAP vencieron esas barreras, no creo en el conocimiento de los, no creer en el conocimiento de los agricultores y no aceptar el diseño de dispositivos que faciliten el pago por horas técnicas a esos productores especialistas. ¿Tienes algún comentario? ¿Algo a agregar? Mira, a ver, Mireya, qué buenos comentarios, no sé si lo entendí bien, pero me genera varias reacciones. Uno que me permite opinar rápidamente sobre el tema de los jóvenes, que tú lo tocas y que lo preguntó Doris, lo dejamos votado ese tema hace un rato atrás. Yo creo que los jóvenes son claves. Creo que no lo hemos logrado resolver en América Latina. El problema de los jóvenes, hay varios problemas. Uno de ellos es cómo me independizo del papá y me instalo como agricultor. Ese es el problema de fondo. El joven quiere entender y quiere hacer su cuento propio. Y está el papá, ¿no es cierto? Normal, estoy haciendo una caricatura. Bueno, y el problema es cómo en el fondo se autonomiza al joven del papá, cómo se le entrega un pedazo de tierra propio, que lo maneje él con sus propios criterios, o cómo se instala. Hay otros hijos cuyos papás no tienen tierra, bueno, hay todo un tema con la instalación, con cómo el joven accede a la tierra. Tema muy difícil, creo yo, han habido varios intentos por ahí y por allá. Como es caro, comprar tierra es caro, el tema es muy difícil de resolver. Algo se hizo en Chile hace unos 5 años atrás, había un subsidio para comprar pequeños lotes de tierra, pero la verdad que no flotó por una serie de razones, no se proyectó. Ahora, sí, los jóvenes rápidamente creo que tienen un rol clave en el tema digital, eso no lo dije, a veces es mucho más fácil llevar un tema digital en un predio a través del hijo, ¿no es cierto? Que le enseña al papá o que ayuda al papá, que colabora con el papá. Ahí hay y creo que lo que tú dijiste, creo que usaste la expresión, Mireya, talento de jóvenes, yo creo que tienen un rol clave. No solo en tema digital, en general, en el enfoque de negocio, en temas ambientales, es otra sensibilidad y sin duda que si queremos resolver los problemas, los jóvenes tienen que ser actores protagónicos.
Elizabeth, ¿quieres agregar alguna cosa? No, además de los jóvenes, también yo añadiría de la participación fundamental de los jóvenes y escuchar y trabajar en conjunto. También a influenciar desde de la niñez, que se dice en español, de los niños. Ahora estamos con un proyecto, por ejemplo, que se capacita embajadores de la sostenibilidad. Entonces, en la ciudad de Canoas, muy cerquita de Katia, 900 niños fueron capacitados y ahí sus padres llegan a las escuelas y dicen, ahora estoy convencido de que hay que cambiar la alimentación en mi casa, estoy convencido que hay que cambiar los residuos. Entonces, también hay este público que podemos ahí empezar desde el comienzo y que serán los jóvenes y los adultos del futuro que no podemos también a olvidar y pensar ahí cómo adaptar el mundo para ellos, para que ellos nos traigan un mundo mejor adelante. Entonces son dos públicos muy, 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 muy importantes. Bueno, llegamos a la última pregunta, que es dirigida a los dos. Y Mireya les pregunta, para Elizabeth y Octavio, todas las iniciativas mencionadas son muy alentadoras. Podemos aprender mucho de ellas. En el marco de esas estrategias, se están pensando acciones que vinculen a ese contingente de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Una pregunta para los dos. Elizabeth, te dejo si quieres partir. ¿Puede repetir la pregunta? Perdón, Doris, se me cortó una parte de la pregunta, perdón. Sí, ya te la repito. Mire, ella dice así, todas las iniciativas mencionadas son muy alentadoras. Podemos aprender mucho de ellas. En el marco de esas estrategias, se están pensando acciones que vinculen a ese contingente de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Bueno, desde el punto de vista cuando decimos trabajar en la emergencia climática y en el cambio climático y trabajar esto en conjunto con la planificación urbana, decimos que cuando hay un incidente climático, por ejemplo, la población más afectada es la población en situación de vulnerabilidad, seguramente. Esas que están, y si ustedes miran a cada evento climático que tenemos hoy, y cuando hay una lluvia, ya se no duerme, la persona que trabaja en una alcaldía no duerme y no debería dormir, y el alcalde no debería dormir y nosotros no dormimos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gente que puede morir y que está afectada. Entonces, cuando digo de estos proyectos, yo acá me enfoqué mucho en proyectos de desarrollo circular, pero cuando hablamos, por ejemplo, en trabajar un plan de acción climática junto con un plan director, un plan de habitación, un plan de vivienda, perdón, plan de vivienda, un plan de seguridad alimentaria y nutricional, todos en conjunto, es para evitar que las personas sufran y que para mejorar la calidad de vida de todos, principalmente de los que más sufren. Entonces, estos eventos climáticos, cuando miramos hoy una lluvia que lleva a una persona que vive en una parte de la ciudad que fue afectada, fue por falta de planificación hace 30, 40 años, o 10 años, o 2 años. Entonces, cuando decimos de todos estos proyectos que yo he mencionado, no hay ninguno que no esté relacionado con toda la población, pero principalmente a los que más sufren en la punta, que están más en situación de vulnerabilidad posible. Entonces, por eso hablamos tanto en planificación y tanto en la agenda y tanto cuando nos vienen proyectos, tenemos proyectos pilotos y trabajamos esto por captación de recursos y trabajamos mucho porque creo que de la punta hasta la base puede cambiar, pero la necesidad urge mucho acá, principalmente en el sur global, en trabajar proyectos de planificación que nos pongan ahí estructura para que las personas más vulnerables no sufran tanto. Doris,
si me permites un comentario, mira, mi opinión respecto a la pregunta de Mireia es que yo creo que el tema alimentario está cada vez más en el centro de la agenda política. Yo recuerdo hace años, yo soy agrónomo, y siempre los temas agrícolas o alimentarios estaban en los márgenes, por lo menos en Chile creo que era una tendencia mundial. Y con la pandemia, antes de la pandemia, pero acuérdense que con la pandemia estuvimos asustados. Yo recuerdo los primeros meses de la pandemia hubo pánico de que hubieran hambrunas y problemas alimentarios severos. Los hubieron, ¿eh? Pero creo que mal los países reaccionaron bien. Pero en el fondo lo que yo quiero decir es que creo que el tema alimentario se desplaza hacia el centro de la agenda política. Eso yo lo noto en CEPAL, por ejemplo. CEPAL, el tema alimentario, tiene más sensibilidad frente a los temas agro que la que había hace 20 años atrás. Entonces, por ejemplo, va a haber una reunión ahora, una cumbre de los países latinoamericanos, la CELAC con la Unión Europea. El tema alimentario está en la agenda, es uno de los temas relevantes. Los presidentes están todos preocupados del hambre y de todo lo que ha pasado. Bueno, y el problema es, volvemos al punto, es que cuando pasamos de la parte declarativa a la parte de acción, caemos en el tema de la restricción de recursos fiscales. Entonces, yo no quiero insistir en esto, solo quiero aprovechar esto para reforzar lo que ha dicho Elizabeth. Yo creo que hay recursos en las ciudades, en los gobiernos intermedios, en los municipios, son críticos, ¿ya? No lo dije quizá, pero lo quiero reforzar lo que ha dicho Elizabeth. Yo creo que todos los niveles intermedios, municipios, estados, gobiernos regionales, ciudades, tienen un rol tremendo que jugar. Y segundo, hay que buscar abaratar es la consigna. Por ejemplo, los bancos de alimentos, seguramente Elizabeth lo conoce mucho mejor que yo. Los bancos de alimentos son una herramienta genial, ¿ya?, para resolver los problemas del hambre. Entonces, junto con pedir recursos a nivel país, del gobierno central, con tratar de conseguir recursos en los gobiernos intermedios, hay también un tema de rever. Ese es el mensaje que a mí me gustaría dejar. Aprender a mirar los programas públicos con otros ojos, de manera de ser creativo y encontrar soluciones que respondan a las restricciones que tenemos, que son muy severas. Eso. Yo soy optimista en todo caso. Quiero terminar con un mensaje optimista. Doris. Muchísimas gracias, Octavio. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, llegamos al final de la primera escuela virtual de la Red de Políticas Públicas, con foco en el desarrollo latinoamericano en la Agenda 2030. Fueron 4 clases en las que tratamos algunos de los desafíos enfrentados por América Latina. En la primera, les recuerdo, tratamos el tema central, que fueron los sistemas agroalimentarios y el desarrollo sostenible. Los ejes de producción y desarrollo sostenible fueron abordados en la segunda clase. En la tercera se discutieron el desarrollo dispar y la conservación de la naturaleza. Y hoy cerramos con el debate que nos ofreció el público y las exposiciones de Octavio y de Elizabeth en torno de la gobernanza y de la coordinación de actores. Durante estos 4 días tuvimos la oportunidad de escuchar un grupo de expertos que nos dieron esa posibilidad nos brindaron realmente conocimientos que generaron debates enriquecedores. Agradecemos al público que hicieron preguntas muy interesantes también, que permitieron que ese debate fuera realmente enriquecedor. Esperamos que las ideas y esas reflexiones hayan contribuido para establecer un diálogo más profundo sobre la situación de América Latina y los desafíos que tenemos todavía que enfrentar para alcanzar los ODS y las metas. Repetimos nuestro muchísimas gracias a todos los conferencistas, a cada uno de los participantes. Resaltamos también la participación que ayer hice esa lista de las personas por países que han estado aquí en estos 4 días, y ellos son los países representados fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Agradecemos también al apoyo técnico. Sin ese apoyo técnico, y más do que el apoyo técnico, en especial a Andrea, que ustedes la han visto todos los días aquí ayudándonos, sin ella no habríamos podido hacer posible esta primera escuela. Ella nos auxilió en todos los momentos.
al frente, atrás de las cámaras, siempre estuvo a nuestro lado. Así que en este momento realmente el gran aprendizaje que tenemos de todo esto es que esto nos ha dado fuerzas para pensar en una segunda escuela. Lo que le pedimos a todos ustedes es que por favor se mantengan siempre informados y estén atentos por nuestras redes, por Instagram, Twitter, por Facebook, porque estaremos siempre buscando esas nuevas posibilidades de intercambio y de encontrarnos con ustedes. Además de eso, también seguramente están bastante interesados por el certificado. Ese certificado, dennos un tiempito, por lo menos hasta unos 15 días para que podamos organizar y enviárselos por email. Fuera eso, les deseamos así todo de felicidad, muchísimas gracias. Pero antes de irnos, Elizabeth nos pidió, por favor, que si es posible que todos abran sus videos para que podamos registrarlo con una foto. Y así lo guardamos como este es nuestro primer curso que ha sido un gran éxito. Gracias a todos y por favor, vamos a tomarnos esa foto. Genial. Bueno, Andrea, que estás aquí, justo a mi ladito, que no la había visto, por favor, te pedimos todavía ese último favor de sacarnos esa foto linda para el recuerdo, para registrar ese nuestro primera escuela, ¿no? Y pensar en las próximas. Muchísimas gracias a todos y ya les voy dando el buenas noches a todos. De nuevo, un abrazo desde todos los rincones que estamos, ¿no? Y al mismo tiempo desearles una excelente final de semana. Andrea, estamos todos sonriendo. Listo, Doris. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a todos por la participación. Un abrazo, cuídense mucho.